Hola, bienvenido a YouScience y en este video continuamos aprendiendo sobre la integración de las funciones trigonométricas expresadas de forma compleja. Para ello nos vamos a enfocar en integrar las funciones trigonométricas de la tangente de u y la secante de u, ambas elevadas a una potencia n. Para ello vamos a tener que recurrir a la identidad trigonométrica pitagórica de la unidad más la tangente cuadrada de u es igual a la secante cuadrada de u, y además recordar tres integrales directas. La primera, que la integral de la tangente de u es igual al negativo del logaritmo natural del coseno de u más c. La segunda, que la integral de la secante de u es igual al logaritmo natural de la suma de la secante de u más la tangente de u más c. Y la tercera integral, que la secante cuadrada de u es igual a la tangente de u más c. Recordemos que nos vamos a enfocar en aprender cómo integrar las funciones trigonométricas de la tangente de u y la secante de u elevados a una potencia n, independientemente si esta es par o impar. Para ello vamos a resolver 4 ejercicios a manera de ejemplo y sin más que decir, empecemos. Para nuestro primer ejercicio, la función trigonométrica que deseamos integrar es la tangente al cubo de x, pero necesitamos reestructurar la función trigonométrica de la siguiente manera, como la tangente cuadrada de x por la tangente de x para poder integrarla correctamente. Además, vamos a utilizar la identidad trigonométrica pitagórica de la unidad más la tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x. Despejando para la tangente cuadrada de x, esto nos va a quedar como la secante cuadrada de x menos la unidad, y es lo que vamos a sustituir en la expresión de la tangente cuadrada de x. Por lo tanto, esta integral nos va a quedar como la secante cuadrada de x menos la unidad multiplicado por la tangente de x. Y vamos a multiplicar cada término que se encuentra dentro del corchete por la tangente de x, quedándonos la expresión de la siguiente manera: secante cuadrada de x multiplicado por la tangente de x menos la tangente de x. Y por propiedad distributiva, esta integral se puede dividir en dos integrales. Esto nos va a quedar como la integral de la secante cuadrada de x por la tangente de x acompañado de la diferencial de x menos la integral de la tangente de x por la diferencial de x. Para la primera integral vamos a tener que realizar un cambio de variable donde u va a ser la tangente de x. Y ahora vamos a tener que derivar u con respecto a x. Y la derivada de la tangente de x es la secante cuadrada de x. Ahora pasamos multiplicando esta diferencial de x del otro lado y obtenemos que la diferencial de u es igual a la secante cuadrada de x por
la diferencial de x. Y de esta manera ya tenemos nuestro segundo cambio de variable que se obtiene de la derivada del cambio de variable u. Por el otro lado, la integral de la tangente de x es una integral directa. Por lo tanto, procedemos a realizar los cambios de variable y esto nos va a quedar que en vez de escribir la tangente de x, vamos a escribir u, y en vez de escribir la secante cuadrada de x por la diferencial de x, vamos a escribir simplemente la diferencial de u menos la integral de la tangente de x por la diferencial de x. Esto nos va a quedar como u al cuadrado entre 2 y la integral de la tangente de x, recordemos que es el negativo del logaritmo natural del coseno de x. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Regresamos el cambio de variable de u, que era igual a la tangente de x. Por lo tanto, nuestra solución final va a ser la tangente cuadrada de x entre 2, menos por menos nos da más, del logaritmo natural del coseno de x más nuestra constante arbitraria más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Para nuestro segundo ejercicio, la integral de la función trigonométrica que queremos resolver es la secante al cubo de x. En esta ocasión vamos a tener que reestructurar a la función secante al cubo de x como la secante cuadrada de x por la secante de x acompañados de la diferencial de x. Y vamos a resolver por integración por partes, donde el cambio de variable u se lo vamos a asignar a la secante de x. Bien, nuestro cambio de variable u es para la secante de x. Al derivar u con respecto a x, la derivada de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. Y entonces la diferencial de u es igual a la secante de x por la tangente de x multiplicado por la diferencial de x. Ahora, nuestro cambio de variable de la diferencial de v se lo vamos a asignar a la secante cuadrada de x acompañada de la diferencial de x. Y cuando nosotros integremos ambos lados de esta ecuación, recordemos que la integral de la secante cuadrada de x nos da la tangente de x. Por lo tanto, v va a ser igual a la tangente de x. Recordando nuestros videos de la integración por partes, se multiplica u por v, es decir, la secante de x por la tangente de x. Entonces vamos a escribir la tangente de x por la secante de x menos la integral de v por la diferencial de u. Entonces esto nos va a quedar como la tangente de x multiplicado por la secante de x
por la tangente de x de la diferencial de x. Y vamos a reestructurar esta expresión que hemos tenido. Esto nos va a quedar como tangente de x por la secante de x menos la integral. Tangente por tangente nos va a dar tangente cuadrada de x y escribimos la secante de x. Y no olvidemos el diferencial de x. Ahora vamos a tener que utilizar la identidad trigonométrica pitagórica que nos decía que la unidad más la tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x. Despejando para la tangente cuadrada de x, esto nos va a quedar como la secante cuadrada de x menos la unidad. Realizamos el cambio de variable y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Realizamos la multiplicación respectiva en la segunda integral y nos va a quedar como la secante al cubo de x menos la secante de x y todo esto multiplicado por la diferencial de x. A su vez, esta integral la podemos dividir en dos integrales por propiedad distributiva y nos va a quedar de la siguiente manera: menos la integral de la secante al cubo de x y menos por menos nos va a dar más la integral de la secante de x. Y tenemos un pequeño problema aquí, que nuevamente aparece la función trigonométrica que queremos integrar. Es decir, tenemos parte del problema en la solución que queremos dar. Pero recordemos que hay ciertas integrales trigonométricas que se pueden ciclar. Entonces esto lo vamos a arreglar de la siguiente manera. Vamos a traer este término al lado izquierdo y esta integral es la que queríamos resolver. Por lo tanto nos va a quedar que la integral de la secante al cubo de x más, por traer a este término, nuevamente la integral de la secante al cubo de x es igual a la tangente de x por la secante de x más, y la integral de la secante de x, recordemos que es una integral directa y esta va a ser igual al logaritmo natural de la suma de la secante de x más la tangente de x. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Ahora, si nosotros sumamos estas dos integrales, nos va a quedar como dos veces la integral de la secante al cubo de x y simplemente copiamos toda la expresión que tenemos en el lado derecho. Y vamos a proceder a despejar. Este 2 va a pasar dividiendo del otro lado y entonces tenemos la solución final de que la integral de la secante al cubo de x es igual a 1/2 de lo que tenemos escrito en el lado derecho. Y la constante arbitraria más c, pues no importa que la multipliquemos por cualquier número,
siempre va a seguir siendo una constante arbitraria más c. Por lo tanto, esta sería nuestra solución final. En este caso, vamos a proceder a integrar la función trigonométrica secante a la cuarta potencia de 2x. Y lo importante aquí es que lo que está contenido dentro del paréntesis ya no se trata de x, sino ahora tenemos 2x. Para ello vamos a comenzar a realizar un primer cambio de variable, realizando un primer cambio de variable. Que va a corresponder a u es igual a 2x. Cuando nosotros derivemos u con respecto a x, esto nos va a quedar simplemente 2. Y esta diferencial de x la pasamos multiplicando del otro lado. Y tenemos que la diferencial de u es igual a 2 veces la diferencial de x. Y entonces la diferencial de x es la diferencial de u dividida entre 2. Por lo tanto, vamos a realizar nuestros cambios de variable respectivamente. Y obtenemos que esta integral la vamos a escribir ahora como la integral de la secante a la cuarta potencia de u, y en vez de escribir la diferencial de x, vamos a escribir la diferencial de u entre 2. Y este 2 lo podemos retirar de la integral como un medio. Por lo tanto, tenemos un medio de la integral de la secante a la cuarta potencia de u por la diferencial de u. Además, vamos a tener que reestructurar la expresión de la secante cuadrada de la secante a la cuarta potencia de u de la siguiente manera: un medio de la integral de la secante cuadrada de u por la secante cuadrada de u, y no olvidemos esa diferencial de u. Si nosotros multiplicamos secante cuadrada de u por secante cuadrada de u, nos regresa a la secante a la cuarta potencia de u. Y hay que recurrir a la identidad trigonométrica que la unidad más la tangente cuadrada de u nos da la secante cuadrada de u. Y entonces vamos a sustituir una secante cuadrada. En este caso, la primera que nos encontramos al escribir la integral. Por lo tanto, tenemos que un medio de la integral, y sustituimos, nos va a quedar como la unidad más la tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u, y no olvidemos la diferencial de u. Esta integral, por propiedad distributiva, podemos dividirla en otras dos integrales. Pero no olvidemos que este un medio va a afectar a las nuevas dos integrales. Por lo tanto, escribimos lo siguiente: tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u, y no olvidemos la diferencial de u. Esta se obtiene de multiplicar la tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u, más la integral de 1 por la secante cuadrada de u. Nos queda la secante cuadrada de u por la diferencial de u. Para nuestra primera integral tenemos que hacer un cambio de variable, o es mejor dicho, otro segundo cambio de variable, porque ya habíamos realizado uno aquí, donde
el cambio de variable p se lo vamos a asignar únicamente a la tangente de u. Solo la tangente de u, sin considerar el cuadrado. Cuando nosotros derivemos p con respecto a u, la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada de u. Y pasamos multiplicando esta diferencial de u. Y entonces la diferencial de p va a ser igual a la secante cuadrada de u por la diferencial de u. Y de esta manera hemos obtenido nuestro segundo cambio de variable a través de la derivada de u. No olvidemos nada más que aquí corresponde a solo la tangente de u, sin considerar el cuadrado. Mientras que la segunda integral, la integral de la secante cuadrada de u, es una integral directa. Por lo tanto, realizando los cambios de variable, esto nos va a quedar un medio de la integral y en vez de escribir tangente de u, vamos a escribir p que está elevado al cuadrado. Y en vez de escribir la secante cuadrada de u por la diferencial de u, vamos a escribir únicamente la diferencial de p y copiamos la segunda integral de la secante cuadrada de u por la diferencial de u. Al resolver esta integral nos va a quedar un medio de p al cubo entre 3 más la integral de la secante cuadrada de u es la tangente de u. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c, porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Y vamos a colocar aquí, regresando, el cambio de variable de p. Vamos a regresar primero el cambio de variable de p, que habíamos dicho que era la tangente de u. Por lo tanto, esto nos va a quedar como un medio que va a multiplicar, y en vez de escribir p, escribimos tangente al cubo de u entre 3 más la tangente de u. Y podemos retirar de esta multiplicación de un medio a la constante arbitraria más c. Pero todavía nos falta otro cambio de variable. Regresando el primer cambio de variable, donde habíamos dicho que u era igual a 2x. Por lo tanto, nuestra respuesta final va a ser un medio de la tangente al cubo de 2x entre 3 más la tangente de 2x, y finalizamos colocando nuestra constante arbitraria más c. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta final. Y ya para finalizar, tenemos nuestro cuarto ejercicio que nos dice que debemos de integrar la tangente elevada a la cuarta potencia de 5x. Nuevamente, lo importante de este ejercicio, además de que la tangente esté elevada a una potencia, es que lo que tenemos contenido en el paréntesis no se trata de x. Y como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a hacer el cambio de variable a lo que está contenido en el paréntesis.
es decir, u es igual a 5x. Cuando derivemos u con respecto a x, esto nos va a quedar 5 y pasamos esta diferencial de x multiplicando del otro lado y por lo tanto la diferencial de u es igual a 5 veces la diferencial de x. Y este 5 lo pasamos dividiendo del otro lado y entonces la diferencial de x es igual a la diferencial de u dividido entre 5. Por lo tanto, aplicamos nuestros primeros cambios de variable y esta integral nos va a quedar de la siguiente manera. La integral de la tangente a la cuarta potencia de u, y en vez de escribir la diferencial de x, vamos a escribir la diferencial de u entre 5. Este 5 lo podemos retirar de la integral como un quinto y nos va a quedar entonces un quinto de la integral de la tangente a la cuarta potencia de u por la diferencial de u. Ahora vamos a tener que reestructurar cómo está escrito la tangente a la cuarta potencia de u. Y esto nos va a quedar como un quinto de la integral de la tangente al cuadrado de u por la tangente al cuadrado de u por la diferencial de u, ya que multiplicar tangente al cuadrado de u por la tangente al cuadrado de u nos regresa a la tangente elevada a la cuarta potencia de u. Además, vamos a tener que recurrir a la identidad trigonométrica. Vamos a despejar para la tangente cuadrada de u, quedándonos como la secante cuadrada de u menos la unidad. Y esto lo vamos a sustituir únicamente para una tangente cuadrada. En este caso, por cuestiones de comodidad, lo podemos hacer en cualquiera de estas dos tangentes cuadradas de u, pero vamos a escoger la segunda, solo por cuestiones de comodidad. Entonces esto nos va a quedar un quinto de la integral de la tangente cuadrada de u y ahora vamos a sustituir esa tangente cuadrada de u, que es igual a la secante cuadrada de u menos la unidad. Y procedemos a multiplicar la tangente cuadrada de u por cada uno de los términos que están contenidos en el corchete. Y esto nos va a quedar como un quinto de la integral de la tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u menos la tangente cuadrada de u. Y por propiedad distributiva, esta integral la podemos dividir en otras dos integrales. Por lo tanto, nos va a quedar, y no debemos de olvidar que un quinto va a multiplicar a las nuevas dos integrales que vamos a obtener. La integral de la tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u menos la integral de la tangente cuadrada de u. Para nuestra primera integral vamos a tener que hacer un cambio de variable, donde p va a ser igual a la tangente de u. Cuando derivemos p con respecto a u, la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u. Y por lo tanto la diferencial de p va a ser igual a la secante cuadrada de u por la diferencial de u. Ahora bien, no olvidemos que el cambio de variable p únicamente va a afectar a la tangente de u, mientras que para nuestra segunda integral
vamos a tener que sustituir nuevamente que la tangente cuadrada de u es igual a la secante cuadrada de u menos la unidad. Y vamos a realizar los cambios de variable. Esto nos va a quedar como un quinto de la integral, y en vez de escribir tangente de u, vamos a escribir p, y no debemos de olvidar que esta p está elevado al cuadrado. Y en vez de escribir secante cuadrada de u por la diferencial de u, vamos a escribir la diferencial de p menos la integral, y vamos a sustituir la tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u menos la unidad. Y esta segunda integral, donde ya hemos hecho el cambio de la identidad trigonométrica respectiva, a su vez la podemos dividir en otras dos integrales por propiedad distributiva. Esto nos va a quedar de la siguiente manera: un quinto de la integral de p al cuadrado por la diferencial de p menos la integral de la secante cuadrada de u por la diferencial de u. Y en este caso, este negativo por el negativo que acompaña a la unidad nos va a dar positivo. Por lo tanto, vamos a tener la integral de la diferencial de u. La segunda integral que tenemos aquí, la integral de la secante cuadrada de u, es una integral directa. Por lo tanto, resolviendo las integrales, esto nos va a quedar como un quinto de p al cubo entre 3 menos la integral de la secante cuadrada de u, es tangente de u, y la integral de la diferencial de u va a ser simplemente u, y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Vamos a realizar el primer cambio de variable, o regresar el primer cambio de variable para p. Entonces, regresando el cambio de variable, donde habíamos dicho que p era igual a la tangente de x. Entonces esto nos va a quedar como un quinto de la tangente al cubo de u. Aquí era u, no era x. Dividido entre 3 menos la tangente de u más u, y retiremos a la constante arbitraria más c, porque no importa que se multiplique por un quinto, sigue siendo una constante arbitraria. Regresamos, vamos a ponerlo aquí, regresamos el cambio de variable que habíamos asignado para u, que era igual a 5x. Por lo tanto, esto nos va a quedar como un quinto de la tangente al cubo de 5x entre 3 menos la tangente de 5x más 5x, y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Aquí vamos a multiplicar un quinto por cada uno de los términos que está contenido dentro del corchete para llegar a una solución final que es igual a la tangente al cubo de 5x entre 15 menos la tangente de 5x entre 5. Y aquí, cuando nosotros multipliquemos un quinto
por 5x, simplemente nos va a quedar más x. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta final. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información y te recuerdo que esto es YouScience. Nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.